porque el niño es susceptible a asustarse y cosas de esas. Y no decir en realidad Sí, pasar bien la nota. cortarse va. Sí. Y eso, si es alguien adulto, se garantiza o da más posibilidades de que eso no suceda. Claro. Entonces, de un montón de cualidades de combate que yo le conocí a Chamba, resulta que en esa gran balacera, yo estoy atrás de Chamba, va, como 3 metros. Y la balacera, yo no le sentí variante a la balacera, va. Era igualita. Pero Chamba se encorva y dice, ya les dimos verga, ya cambió el tono. ¿El volumen de fuego? Ya cambió el tono y el ritmo de este combate. Ya les dimos verga. Y le dice al correo enfrente mía a Eric, decirle a Julano que apriete, que se vaya hasta el tope, hasta el casco de la hacienda. Yo me voy a ir con Julano allá y nos juntamos en la cancha. Fue en el 4. Te estoy hablando de una batalla que se dio en el 4. La hacienda o finca el 4 de mayo se llama. Arriba el Perical. Y así fue. Chamba detectó cuando el volumen de juego y un montón de cosas habían cambiado y se les fue encima y se derrotó a la compañía del DEMIFA que ahí estaba. Eso no lo adquiere, eso no te lo enseñan en una academia ni de las más especializadas. Entonces, ese era Chamba. Y conocido hay una cualidad en la mayoría de jefes del Paracentral, que además de ser campesinos, Chamba tenía la mayoría de buenos jefes tenían esa cualidad aquí. Chamba andaba un equipo, su fusil, sus granadas, sus depósitos, sus caramañolas, completito, bien equipado, como debe ser. Pero andaba su cuerpo envainado, el hijo puta. No lo dejaba. No lo dejaba. Porque toda su vida había andado con el cuerpo, con la guarizama. Entonces, así conocí a otro jefe, que siempre andaba un 357, que era personal, que era de él cuando se metió a la guerra. Entonces, una vez en una balacera, en esa calle que va del Barrio Nuevo a San José de la Montaña, se nos tira un vergo de soldados encima y como a unos 15 metros quizás a la par mía, porque teníamos la línea de fuego, empiezo a escuchar yo unos disparos, unos estruendos fuertes, como que no eran de fusil, no eran normales. Era como Entonces resulta que a ratito llega el Julano de mí, mira, Goyo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Se me encasquilló el fusil, cabrón. Se le había metido al M16, como son 2 partes, va. Ahí donde se divide el fusil se le había metido un chiribisco y dejó muerto el llamador, ¿verdad? No pasaba ya Entonces, pero como estaba encendida la balacera, vino el hombre, agarró su 357, men, y se hinca a volar pija ahí. Y cuando llega donde mí, en ese relajo, estaba un muchacho soldado muerto y estaba un fusil. Lo acabamos de recuperar, vaya más quitar. Y así varios jefes de guerrilleros, como eran campesinos, pues te habías criado en esa. Indios aguerridos. De no confiarle plenamente al M16 y a tu granada y todo, sino que te garantizabas esa. Su corvo, su... Todo. Entonces, mataron a Chamba. Y lo mataron de la manera más espantosa. Solo los judíos, miro yo, que matan así. Cruel. Cruelmente. Y bueno, y a Hitler, que algo así lo hacían también sus
los encargados de eso. ¿Va? Pero entiendo De yo de que asesinar. le han de haber hablado y le han dicho, mira, esto y hiciste. Ah, no, pues sí, no, se lo agarraron, lo capturaron, Lo pusieron en el banquillo. lo redujeron. No, no lo pusieron en el banquillo. Lo hincaron, le pegaron unos balazos en las rodillas. Y ya con los balazos y todo eso que le dijeron, mira, fíjate que vos sos enemigo, entonces queremos ver cómo arreglamos esto, mira. O sea, sin tanta plática llegaron a los... Así fue en el 99% de los casos. Y Primero aquí, que mira, aquí mataron gente de la manera más inimaginable. Por ejemplo, mataron a Farabundo. ¿Va? Diego era su nombre correcto, era originario de ahí por La Llorona, al poniente de San Juan Buenavista. Entonces Diego era una gran persona y capaz en el combate, tenía una gran capacidad de fundamentar las razones por las que había que luchar. Y en uno de esos combates perdió un brazo. Y a la hora que lo agarran en Cerros de San Pedro, el mando de Cerros de San Pedro agarraron a otras muchachas que eran sanitarias, destacadas, trabajadoras, líderes en su medio, guerrilleras, por supuesto. Pero se les ocurrió que eran enemigas y los torturaron, los golpearon. Y Farabundo, que su nombre legal era Diego, lo amarraron, como era cuto, normalmente a la gente que tenía sus dos brazos, los amarraban atrás, les amarraban los pies, les metían un lazo y dormían colgados. Pero se les dificultó colgarlo. Con el ñuñuco. Y lo dejan amarrado y había una piedra con un gran chuzo cerquita de donde él. Y ahí se reventó la cabeza y los sesos y se desvació. Y los puteó, los enfrentó a Carlitos Espinosa y a los que lo mataron. Nunca se les ahuevó, les dijo que ellos eran los traidores, los enemigos. Ese era Farabundo. Es lo menos que iba a hacer en esa circunstancia. Y allí personajes como José León Remberto, que era jefe de destacamento también, ¿verdad? Igual que Mauricio Serna, unos tipazos, ¿verdad? Murieron de esa manera más vil. Mujeres, ¿verdad? Recuerdo yo a la Dinora era su seudónimo, había sido algo así como asistente muy cercana a Cayetano Carpio, porque después que hicieron lo que hicieron en Managua, con Cayetano que al final no está muy claro qué fue lo que realmente hicieron y quiénes lo hicieron, mandaron a varias personas de esas a los frentes. Dentro de eso vino la Dinora aquí y ella era muy competente, tenía capacidades políticas, técnicas. Estaba preparada. Entonces nunca le dieron su verdadero nivel y terminaron asesinándola de la manera más vil. De ahí está Octavio. Octavio era un muchacho, bueno, no tan muchacho ya, sino que era de la UCA. Octavio. Ajá, René Oviedo. No recuerdo cuál era su otro apellido. Era muy dado a formar gente, a cultivar valores. Era
destacado en su labor en la guerrilla, pues igual se le ocurrió no sé por qué razones y lo mataron. Ajá, pero es que así eso te puedo poner con, bueno, Anacleto, que nadie, el que conoció a la guerrilla para Central tiene que haber conocido a Chamba, a Anacleto, a Remberto, a todos esos que te menciono. Hombres y mujeres, ¿va? La Crucita, que mucho se ha hablado de la Crucita, el Poca Sangre, creo que es su nombre, que también era de la UCA, estudiante de psicología o egresada, no recuerdo el detalle. Entonces, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común un campesino bien equipado con su corvo, un campesino con su pistola personal de él? Gente de la UCA, gente formada, gente que ha estado en las discusiones cercana a Marcial, etc. ¿Qué tienen de común? Que discuten, que criticaban, ¿verdad? Que opinaban. Entonces, a Chamba y a cualquier guerrillero de verdad, si vos le dabas una orden que le parecía patas arriba, te lo hacía ver. Pero si vos estás endiosado porque la cúpula te ha investido de un poder, de una autoridad que realmente no tenés tácticamente, técnicamente ya para implementar en el terreno, entonces el otro debe de hacerte una observación. Mire, fíjate, ahí está equivocado. Pues. Y como chero tiene que... Entonces, por eso es que al principio yo te digo que eso se rompió. ¿Verdad? Entonces, ya criticar a alguien era un problema. Pero te convertía en candidato a morir bajo lapidado. Bajo las condiciones que ya te he descrito. Entonces, un buen grupo de sanitarias destacadas. Entonces, vaya, esa es creo yo que vale la pena mencionarte unas cuantas. Mire Gregorio, pero y siendo comandantes ellos, Chamba, el otro que me menciona y todo, ellos tenían su gente también, pero había algo más grande que no se podían oponer a eso, ¿verdad? O sea, entiendo yo de que podía tener su pelotoncito o su patrulla, lo que sea, pero no podían oponérsele al monstruo, a algo grande. En el caso de las FPL hay un detalle, yo lo he dicho reiteradamente. Comandantes en la FPL eran 2 que 3. No era. No. A mí mucha gente me dice comandante, yo nunca fui comandante. Pues si a mí me dice mucha gente, el comandante Goyo, que no sé qué, pero tampoco yo puedo andarle aclarando a cada uno que me lo dice, ¿va? Pero... A 1000 personas no les puedo estar diciendo. Entonces, yo no fui comandante, no fui de la comisión política, etcétera. Entonces, cuando te ponen encima a un comandante, bueno, como dijo Sánchez Serén, pues no, fíjate que él es comandante, o sea, te están diciendo, ese tiene autoridad para matar a quien quiera. Entonces, Chamba yo creo que al final le habían dado un grado de capitán o teniente, pero es que además no los capturaban, mira, te hemos llamado para capturarte o vamos a detenerte, no. A muchos les tenían hasta miedo y no los capturaban, creían que no los podían dominar. Trataban de hacerle la camita. Los emboscaban, como que era el enemigo el que tenía la emboscada. Te mandaban a hacer una misión y en el camino te emboscaban y te mataban. Por el miedo que le tenían. Entonces hay un montón de gente que, además, de ahí ya viene todo el método de encubrimiento. Hay a familias que le han dicho que su hijo murió en un gran combate. Mentira, pues ellos lo mataron.
Hay otras familias mismos. hay otras familias que les han dicho, fíjate, que su hijo se fue para Morazán, pidió traslado para X departamento y no hemos sabido, entonces. Y así Y ahí lo daban por perdido. desde las justificaciones más estúpidas. Todo eso sucedió y yo ya lo he dicho en otras ocasiones, no es la primera vez que lo menciono. Y creo que vale la pena que un hecho de esa naturaleza de vez en cuando se traiga a la mente. Y ahí en otra ocasión podemos hacer una serie de videos sobre el tipo de crueldades que allí se cometió, porque fue una cosa espeluznante, pues, detestable, increíble. Y hasta la fecha todos los que hicieron eso no ha pagado ni uno. La gente, hay varias gente que han puesto sus denuncias y ellos han dicho, yo vi cuando fulano llegó a detenerlo, yo vi cuando le pusieron una venda a mi hija y se la llevaron, yo vi tal cosa. Hay varias personas que han agarrado ánimo y lo han hecho.